El doctor Juan Rosa Saucedo es médico general por la Universidad de Guanajuato, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional Salvador Subirán, subespecialidad en endocrinología y metabolismo mineral por el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología, miembro de la Asociación Mexicana de Diabetes y de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Él es Premio Nacional de Investigación, tercer lugar en la categoría Epidemiología Médica en Celaya, Guanajuato 2008. Es ponente a nivel nacional e internacional y tiene artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Doctor, bienvenido y pues bienvenido aquí al Colegio Médico. Doctora, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos también por su presencia. ¿Sí se escucha bien? Sí. Agradezco mucho la invitación, también a nuestros amigos de Beringer la posibilidad de estar todos aquí compartiendo, platicando un rato acerca de este tema que a todos nos atañe, que es la diabetes, y el objetivo, finalmente el objetivo fundamental de estos siguientes minutos va a ser ver en qué nicho, en qué zona nos encontramos con los inhibidores de DPP4, dónde está el tratamiento de la diabetes, que ha tenido una revolución, un cambio enorme en el paradigma de tratamiento, conforme a lo que pensábamos, no nos vayamos tan lejos, 5 o 7 años atrás. El día de hoy es algo completamente distinto y es algo que está evolucionando rápidamente con los nuevos medicamentos que están emergiendo y que es algo que nos conviene a todos tener en mente para ver de qué manera vamos a tratar de mejor manera a nuestros pacientes. Y sin más, vamos a empezar por acá. Aquí está. Conflictos de interés y algo que todos sabemos, algo que no es nuevo para nadie, como la diabetes es un factor de riesgo importante e independiente para complicaciones. Y a lo mejor vale la pena esta palabra de complicaciones porque finalmente es lo que va a complicarle la vida a nuestros pacientes, lo que le va a minar su calidad de vida, lo que va a ir haciendo que su esperanza de vida misma disminuya. Entonces estas complicaciones son las que tenemos que tratar de evitar su aparición o si ya están su progresión y cómo mejorar la esperanza y calidad de vida de nuestros pacientes. Y de manera muy esquemática y muy tradicional vemos cómo son las complicaciones micro y macrovasculares que todos conocemos, pero a lo mejor vale la pena diferenciarlos un poquito de lo que hacemos siempre, considerando las macrovasculares, a lo mejor no pensar enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, sino verlo como el punto final. Las enfermedades, los desenlaces macrovasculares nos van a hacer que haya un cuádruple de muertes por embolias y por enfermedades cerebrovasculares. El 80% de nuestros pacientes con diabetes se van a morir por cardiopatía isquémica, por eventos cardiovasculares, o es la primera causa de amputaciones no traumáticas. Entonces, si lo vemos de esa manera, estamos diciendo lo mismo, pero con un enfoque diferente que hace ver la importancia de las complicaciones. Y si nos vamos a los microvasculares, a lo mejor ya no decimos retinopatía, nefropatía, neuropatía, sino vamos a decir la primera causa de que nuestros pacientes se queden ciegos, la primera causa de que nuestros pacientes estén con falla renal y hemodiálisis, o la primera causa de problemas de dolor neuropático que no sea algo que haga tolerable la vida de nuestros pacientes. Y no solamente se quedan estas complicaciones micro y macrovasculares, sino también no hay que olvidar la parte infecciosa a la cual están expuestos nuestros pacientes y que pueden ser infecciones oportunistas, y podemos hablar de virales, bacterianas, micóticas o cualquier otro tipo de infecciones que puedan ser poco habituales en pacientes sin el padecimiento metabólico y que finalmente va a necesitar que estemos enfocados en un tratamiento integral, que no nos enfoquemos a la glucosa por un lado nada más o que no estemos enfocados nada más en la presión arterial o en el estilo de vida, sino que el paciente es un todo y en ese todo nos tenemos que enfocar. Ahora, de la misma manera, podemos ver a la diabetes de otra forma, el mismo padecimiento visto en una óptica diferente. Y tenemos a la diabetes tipo 2, pero tenemos alrededor de estos conceptos como el inicio, la variabilidad glucémica y la memoria metabólica.
¿A qué me estoy refiriendo con ellos? Por un lado, la memoria metabólica, este efecto legado famoso donde lo que hagamos tempranamente, bien o mal, va a repercutir por muchos años en nuestro paciente, para bien o para mal. Y esto, si logramos iniciar unas metas de control estricto, vamos a lograr que ese beneficio inicial, aun cuando perdamos el control posteriormente en la vida de nuestro paciente, va a traer beneficios con disminución de desenlaces clínicos en nuestro paciente. La variabilidad glucémica, que es qué tantas idas y venidas tenemos del nivel de control de glucosa, que pueden ser tanto hipoglucemias como excursiones postprandiales, y que entre más variabilidad glucémica sabemos que se va a asociar a mayores complicaciones tanto micro como macrovasculares. Entonces no solamente es el nivel de glucosa, sino qué tanta variabilidad estamos teniendo en el día a día. Y por otro lado, el inicio. Esto es un punto que no se nos debe olvidar. Muchas veces los pacientes ya nos dicen no tener diabetes porque no tengo poliuria, no tengo polidipsia, no tengo polifagia, pero bien sabemos que eso es lo último que aparece. El inicio de la diabetes es asintomática y como tal tenemos que buscarla activamente. Y el ese activamente muchas veces se nos empieza a quedar un poco atrás por las 1001 ocupaciones que podamos tener y a lo mejor el tamizaje se nos escapa. Y un paciente que a lo mejor va por otra situación, es tan prevalente la diabetes que si le vemos factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, acantosis o historia familiar, debemos buscarla y debemos interrogar al paciente aunque no sea su motivo de consulta, porque esto es tan prevalente que nos lo vamos a encontrar. De manera gráfica y representativa, esto es el efecto legado. Esto es la memoria metabólica, dicho de otra manera, que vamos a suponer un paciente que iniciamos, lo encontramos aquí con un 8,5 de hemoglobina glucosilada y con el paso del tiempo medio lo controlamos, pero no nos hace mucho caso como es lo habitual. Lo tenemos descontrolado todo el tiempo y todo este tiempo, toda esta área bajo la curva que está aquí en color morado, va a ser una posibilidad de complicarse. Y a pesar de que en algún punto de la evolución logramos llevarlo a un control perfecto, este tiempo acumulado ya va a impulsar el riesgo de complicaciones. Y a pesar de que ya lo tengamos en 6,0 de hemoglobina glucosilada y con la presión arterial en metas y con colesterol en metas y ya no fuma y ya no nada, esto le va a jugar en contra. Entonces esta memoria metabólica, que al contrario es lo mismo, si al principio logramos mantenerlo en un buen control, aun cuando acá se nos descontrolara, eso va a prevenir las complicaciones y esto es lo que tenemos que buscar, un control estricto de manera inicial y ser muy proactivos con el tratamiento de la diabetes y en este sentido, en unas diapositivas más adelante vamos a ir viendo cómo las principales asociaciones creadoras de las guías internacionales han ido modificando radicalmente de acuerdo a este concepto. Hablando un poquito de la variabilidad glucémica, puede meterse de manera completa con todo el organismo, tanto alteraciones cognitivas como más posibilidades de retinopatía o de enfermedad cardiovascular o nefropatía, todos los datos microvasculares, pero también más mortalidad por la propia hipoglucemia. Mayores hipoglucemias, mayor probabilidad de mortalidad, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, que pues obviamente no es raro encontrar la combinación. En este sentido tenemos que abordar desde el principio cómo es que se perpetúa la hiperglucemia, de dónde llega, porque si nosotros abordamos cómo llega la hiperglucemia a nuestro paciente particular, vamos a saber mejor cómo actuar con él. Y estos son 8 de los principales factores que el doctor de Fronzo ha descrito como el octeto minoso y que a lo mejor no son los únicos y que hayan descrito más posibles, pero estos son los más esquemáticos y los principales sobre los cuales podemos ver cómo se va a estar perpetuando la hiperglucemia. Entre estos tenemos a la célula alfa, que va a estar incrementada en acción y en número, y así vamos a tener un incremento en el glucagón circulante. Al tener más glucagón, evidentemente perpetuamos la hiperglucemia. Por otro lado, el músculo, al tener resistencia a la insulina, nuestro músculo va a tener una disminución en el consumo de la misma, va a requerir más insulina y el consumo menor va a tener más glucosa circulante, y al haber más glucosa circulante evidentemente vamos a tener mayor grado de hiperglucemia o perpetuación de la hiperglucemia. En el riñón, al empezar a tener un aumento de la glucosa circulante,
como en cualquier otro receptor, los receptores transportadores de glucosa del riñón van a tener una regulación a la alza, y en vez de tener ese umbral de 180 miligramos por decilitro que conocemos, en donde rebasando ese empieza a haber glucosuria, en los pacientes con diabetes no es así. En los pacientes con diabetes, esta regulación a la alza de los transportadores nos lleva a tener un nivel 220 a 240 antes de tener glucosuria. Entonces va a estar reabsorbiendo más glucosa y permitiendo que se perpetúe esta hiperglucemia. La célula beta, evidentemente, pérdida de número, pérdida de función, transdiferenciación de la célula beta, con lo cual va a perder la masa total de célula beta y obviamente la cantidad de insulina que vamos a poder estar segregando va a ser menor. Otra vez, otro factor que nos lleve a la hiperglucemia. La parte cerebral, que esta es una de las más recientemente descritas, la resistencia a la insulina cerebral, sobre todo en las zonas del hipocampo, las zonas de saciedad y hambre van a estar afectadas, teniendo menor saciedad y mayor sensación de hambre con la resistencia a la insulina, con lo cual el paciente va a comer más veces y más cantidad. Otra vez, otro factor que nos lleve para acá. La producción hepática de glucosa. Al tener resistencia a la insulina hepática, no vamos a tener un freno adecuado para la producción hepática de glucosa. La cantidad de glucosa que se estará formando en los periodos de ayuno será mayor, y otra vez nos lleva para acá. El efecto incretina, que va a estar perdido, este efecto que a la hora de comer se van a liberar los péptidos, los incretínicos en las células L y K del intestino, van a estar perdidos, GLP-1 disminuido, GIP va a estar con resistencia a su acción, pero entre los dos van a tener un efecto donde la hiperglucemia postprandial se perpetúa, y esa es la pérdida del efecto incretina y nos lleva también para acá. Y finalmente la lipólisis, al no tener una adecuada acción de la insulina sobre las células de los adipocitos, no va a haber una lipogénesis adecuada, y al contrario va a permitir una lipólisis aumentada, con lo cual vamos a tener mucha liberación de ácidos grasos libres, y con lo mismo llevar a la lipotoxicidad que conocemos, y que finalmente la lipotoxicidad nos va a alterar muchos de estos mismos mecanismos, perpetuando la hiperglucemia. Entonces, si nosotros logramos identificar en mi paciente particular cuál de estos son los primordiales, y sabemos cuáles son los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos que tenemos disponibles, vamos a poder armar ese famosísimo traje a la medida de nuestro paciente. ¿Cuál es el medicamento que a esta persona en particular le conviene, y qué es finalmente lo que les va a ayudar a tener un mejor control? Y esto nos lleva a cómo empieza no solamente la parte fisiológica, sino la parte también patológica de esto. Y si tenemos la parte metabólica representada por este páncreas de manera inicial, y que empiece a haber resistencia a la insulina, esto nos va a llevar a mayor inflamación y estrés oxidativo, que estas dos palabras las vamos a ver repetidas a lo largo de muchas patologías y a lo largo de muchas complicaciones. Y entonces inflamación y estrés oxidativo, de la mano con las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, que otra vez lo vemos repetido en diversas ocasiones, lo que va a hacer es, en este caso, es meternos a este círculo vicioso donde está nuestro riñón y nuestro corazón, que trabajan como una unidad, y que a la hora de empezar a disfuncionar vamos a tener alteraciones que se van a estar perpetuando. Si empezamos por este lado, vamos a hablar de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde vamos a tener una mayor retención de sodio y de agua, con lo cual, y que también desde el día 1 de la hiperglucemia vamos a empezar a tener una hipertensión intraglomerular. Esto va a llevar a que haya mecanismos compensatorios cardíacos, con lo cual va a aumentar la presión arterial al tener mayor sodio, mayor agua circulante, mayor volemia, la sobrecarga de líquidos famosa, y esto perpetuar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto será un círculo vicioso del cual es difícil salir si no rompemos desde el inicio. Entonces, si tenemos todos estos factores comunes, ¿qué puede estar uniendo a todas estas alteraciones? Si, por ejemplo, si hablamos ahorita del corazón, y tenemos un corazón sano en ese caso, pero que empieza a tener remodelado, ya vemos un corazón que empieza a ser más grande, que ya empieza a tener datos de hipertrofia, que ya vemos el ventrículo izquierdo aquí engrosado.
O si vemos al endotelio y vemos acá a un vaso sanguíneo que empieza a tener su remodelado, su estría, su placa y finalmente el tapón de ateroma. O si vemos al riñón y aquí tenemos un riñón sano y empezamos a ver datos de microalbuminuria, disminución de la tasa de filtrado glomerular y finalmente llegar a un riñón enfermo, con los desenlaces clínicos que conocemos como insuficiencia cardíaca, como infarto del miocardio, enfermedad arterial periférica, enfermedad vascular cerebral, o ya proteinuria, enfermedad renal crónica terminal. Todo esto, si tratamos de hacerlo esquemático, vemos que tenemos un órgano en condiciones normales, que si lo sometemos a factores de riesgo por el tiempo suficiente y de la magnitud suficiente, vamos a llevar a los desenlaces orgánicos subclínicos de manera inicial, en donde si somos proactivos y los buscamos, los vamos a encontrar, pero si no lo hacemos, van a pasar de largo hasta que lleguen los eventos clínicos. Todo esto tiene un común denominador que se llama disfunción endotelial. Por eso esta famosísima estrés oxidativo, disfunción endotelial, todos los factores de necrosis tumoral o todas las interleucinas actúan a este nivel y este endotelio está retapizando todos esos órganos y que son finalmente los que, perpetuándose ese daño, es el que lleva a los desenlaces clínicos y es donde tenemos, si es posible, tenemos que actuar. Y es a lo que lleva esta individualización del tratamiento, este traje a la medida que tenemos que estar buscando de nuestro paciente y considerar las disfunciones orgánicas que pueda tener, el grado de hiperglucemia de nuestro paciente, hablando obviamente de la diabetes, qué otros tratamientos ha tenido y que le pudieran llevar a tener intolerancias o tener efectos adversos serios, cómo está el resto de sus factores de riesgo convencionales como el peso, como el tabaquismo, qué otros tratamientos pueda tener, porque finalmente nuestros pacientes no son diabetes nada más, sino van a tener siempre muchas comorbilidades asociadas y que van a tener tratamientos adicionales. ¿Cuál es su esperanza de vida? Esto es algo que a veces no nos ponemos a considerar y que es importantísimo. ¿Cuál es su estatus cognitivo y físico? Que todo esto nos debe de hacer pensar en cuál va a ser mi objetivo con el paciente, cuál va a ser la meta que tengo que buscar y no llevar encarnizamientos terapéuticos, pero tampoco quedarme corto con alguien que requiera ser tratado de manera mucho más estricta para evitar complicaciones. Esto nos va a llevar a diferentes retos donde tenemos que considerar todo el paciente como algo integral, evitar inercias clínicas en pacientes que ya están tratados y que finalmente no están del todo bien controlados, no esperarnos para modificar. Si ves un paciente que requiera una modificación, así me lleve 3, 5, 10, 15, 30 minutos más. Estamos hablando de los desenlaces de un paciente que le podemos cambiar la vida por 5 minutos más que yo me tarde. Entonces esto es algo que tenemos que evitar y que es de todos los días y que es un tema mundial, no solamente aquí la inercia clínica. Cambios en el estilo de vida es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes y que muchas veces damos por sentados, pero que es igual de importante que el tratamiento farmacológico que vayamos a dar. Entonces tampoco podemos dejarlo de lado, tenemos que abordarlo siempre con nuestros pacientes, ver la manera de que esa parte del tratamiento, ese pilar del tratamiento, no se nos olvide. Y los fármacos que tenemos que buscar con nuestro paciente, que sean seguros, que sean eficaces y que los riesgos que pueda conllevar nuestro paciente con el uso de ellos sean los menores posibles. ¿Qué han hecho las guías? Las guías, bueno, muchos hablando del tratamiento de la diabetes, la hemoglobina glucosilada y ver si monoterapia o terapias combinadas, que este es uno de los puntos que han ido cambiando con el venir de los últimos años. Si vemos aquí como terapias combinadas, vamos a ver cómo el nivel de inicio o el punto de recomendar una terapia doble o terapia triple debe de ser mucho antes de lo que lo hacíamos antes. Ya no empezar con la monoterapia y hasta que falle ver qué le agrego, sino casi empezar con terapias dobles o triples y ahorita veremos cómo. Y esto es importante, si mi paciente ya tiene o no alguna complicación. Muchos de los pacientes, sabemos que ya para el diagnóstico de la diabetes ya tiene un tiempo de evolución aproximado de entre 7 y 10 años. Y si sabemos que ese es el tiempo en donde empiezan a aparecer las complicaciones, muchos de nuestros pacientes al diagnóstico ya los vamos a encontrar con datos de alguna complicación, microalbuminuria o disminución de la tasa de filtrado glomerular o alguna cosa que amerite considerar fármacos que aborden también el riesgo cardiovascular.
Hoy hablamos un poquito de la linagliptina, que es uno de los principales tratamientos que ahorita estaremos discutiendo por qué, pero para empezar a discutir por qué es uno de los principales tratamientos hay que recordar un poquito su funcionamiento y vemos como hablaba hace ratito de las células CEL y las células K del intestino, que estas van a liberar tanto el GIP como el GLP-1. Y hablando de la célula beta, porque los efectos que puedan tener son a nivel orgánico, pero a nivel de la célula beta van a permitir una mejor función de la célula beta y a disminuir la reactividad de la célula alfa, todo esto dependiente de glucosa, dependiente de glucosa, entra glucosa en nuestro organismo y va a haber una mayor liberación de insulina con una menor liberación de glucagón de lo que pasaría si no estuviera de manera adecuada el efecto incretina. Esto va a llevar a una mayor captación periférica tanto en tejido adiposo como en músculo esquelético, por un lado, y una disminución de la producción hepática de glucosa por otro lado. Como vemos, aquí estamos abordando 3, 4, 5 de los factores que perpetuaban la hiperglucemia. Aquí ya tenemos 5 de ellos. Y está representado acá, tanto en la glucosa de ayuno como en la postprandial. Entonces este efecto incretina nos va a poder abordar muchos de estos perpetuadores de la hiperglucemia, y por eso es que es uno de los principales contribuyentes al control de la glucosa de los inhibidores de DPP-4. ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente? Unos minutos después de su segregación, la enzima DPP-4 va a inactivarlas y va a escindir las moléculas, va a romper la parte aminoterminal y entonces no va a ser funcional ya. Los inhibidores van a eliminar esta acción, permitiendo que en vez de 3 minutos de vida media se prolongue mucho más, y estos efectos benéficos a nivel orgánico se perpetúen y sean más duraderos. Entonces esto es lo que nos va a llevar al control de la glucosa de una manera muy fisiológica. Y tenemos acá el amplio rango de actividad incretina. Tenemos la parte que mencionamos en la diapositiva previa, pero sobre el corazón tiene efecto de cardioprotección, mejora la oxidación de los lípidos cardíacos, el mejor funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, lo que hablábamos del centro de saciedad y hambre, el vaciamiento gástrico, el funcionamiento del páncreas. Entonces esto es el sistema incretina funcionando a nivel orgánico y no nada más a la célula beta y sus desenlaces principales. Es por ello que los inhibidores de DPP-4 son uno de los principales armas terapéuticas en cualquiera de las guías, que a lo mejor aquí están representadas las del 2019, pero esto no ha cambiado por la poca o prácticamente nula hipoglucemia que suelen dar, el efecto neutro sobre el peso, que siempre es un punto a considerar en nuestros pacientes con diabetes, el perfil de seguridad, que es muy amplio, prácticamente igual a placebo, y el fácil apego y tolerabilidad del fármaco. Entonces todo esto lo tiene en un nicho de alta eficacia, alta seguridad y alta tolerabilidad. Hablando de monoterapia, tenemos que saber cómo funcionan y qué podemos esperar de los inhibidores de DPP-4. Primero, saber que para que sea un efecto terapéutico tiene que estar inhibido el 80% de la DPP-4 para que sea un rango terapéutico. Que el efecto que tenemos que buscar que sea suficiente, que sea algo que realmente mejore el control glucémico de nuestros pacientes, y el perfil que podemos utilizar, que aquí de manera spoiler, cualquier paciente con diabetes tipo 2 puede utilizar los inhibidores de DPP-4, sea de reciente diagnóstico, sea en combinación, sea en grupos especiales que ahorita veremos, o incluso en pacientes hospitalizados. Hablando de la inhibición, vemos aquí la comparativa con los diferentes DPP-4 en el mercado y vemos cómo únicamente estos dos mantienen durante las 24 horas esa inhibición del 80% o más de la DPP-4. Vemos cómo la alogliptina pierde su función al final, saxagliptina desde antes y la vilagliptina mucho antes, por lo cual requieren a veces dosificación 2 veces al día. La efectividad de cualquiera de ellos es comparable. Si vemos aquí todos, las dos barritas son diferencias el tiempo, de manera en estudios más cortos, estos son comparables de efectividad, y lo que quiere decir la segunda barra es que se mantiene o incluso se mejora con el tiempo. Entonces cualquiera de los inhibidores de DPP-4 van a tener una disminución importante inicial y la van a mantener con el tiempo.
siendo las diferentes posologías que podemos encontrar con las diferentes moléculas. ¿Qué otras ventajas van a tener los inhibidores de DPP4? Si vemos la comparativa, no entre ellos, sino como grupo con los diferentes grupos farmacológicos, tenemos aquí, a lo mejor está muy chiquito, y una disculpa por el tamaño, pero las sulfonilureas, las glinidas, las glitazonas, los inhibidores de alfa-glucosidasa y los inhibidores de GLP-1 están en el rango entre 0.8, 0.7 a 1% porcentual de disminución de hemoglobina glucosilada, muy comparables entre ellos. Entonces no hay una diferencia tan grande en el largo plazo en las diferencias que podemos lograr de disminución de hemoglobina glucosilada. Pero si hablamos de complicaciones, acá tenemos las hipoglucemias. Vemos que evidentemente las sulfonilureas y las glinidas van a estar muy altos y el nivel de DPP4 va a estar al nivel del placebo. No puede ser cero, pero prácticamente lo es. Entonces no hay hipoglucemias y el perfil de peso corporal es neutro. Entonces ni se gana ni se pierde, a diferencia de grupos como las sulfonilureas o las glitazonas o algunos otros como los inhibidores de GLP-1, los análogos de GLP-1 que sí ayudan a perder peso, pero estos tienen un efecto neutro sobre el peso. Este es otro punto que pocas veces abordamos. Esto está por edad. Rara vez vamos a encontrar datos en pacientes mayores de 70 o de 75 años. Y aquí tenemos seguridad, eficacia en estos en grupos mayores de 65 o 75 años y que incluso, que esto es algo que no se esperaba mucho, va aumentando la efectividad a mayor edad, con una disminución de hasta casi 1% en los pacientes mayores de 75 años, recordando que esto es sin hipoglucemia, que es uno de los principales temores en pacientes mayores. Y aquí conviene recordar estos datos que aprendimos del UKPDS en los 90, donde una disminución por cada 1%, esto no es nada de unos, por cada 1% de disminución de hemoglobina glucosilada, vamos a tener una disminución del 37% en microvasculares, del 43% de amputaciones y enfermedad vascular periférica, del 21% de muerte, 14% de ataques cardíacos y 12% de enfermedad vascular cerebral. Estos números antes no se habían visto jamás y desde los 90 hasta ahora no se había vuelto a ver. Entonces esto es algo muy, muy importante, muy relevante, que aunque sean datos de los 90 son igual de válidos al día de hoy, porque nuestros pacientes cuando llegan, y incluso en el seguimiento, no es que estén muy controlados y necesitamos disminuirles esto. Entonces estos números hay que tenerlos en mente cuando a lo mejor no llegamos a la meta que queremos con nuestro paciente, pero que había empezado en 12 y ahora está en 8, pues estamos dándole un gran beneficio aun cuando todavía no está en la meta. Tengo que buscar la meta, sí, pero no tengo que sentirme mal por todavía no lograrlo, porque a veces es muy complicado llegar a las metas. Esto muchas veces se ejemplifica mejor con algún caso en particular, y aquí vemos a Miguel, un señor de 58 años, que tiene 4 años de diagnóstico de diabetes, que él vive con su esposa, él es taxista, y va a consulta porque no ha podido controlarse de la glucosa y ha tenido muchos mareos. Esa es su queja de consulta y le preguntamos cuál es su medicamento. Él dice que le recetaron metformina, 500 miligramos nada más una vez al día, glimepirida, atorvastatina y ramipril, pero que se siente mareado, tembloroso y tiene que comer para que se le quite. Y no tolera esa metformina y realmente, aunque solo tiene indicado eso, jamás se la toma porque le da diarrea. Entonces esto es algo que vemos diario. Esto es algo nada fuera de lo habitual. La intolerancia a la metformina no es rara y el uso de sulfonilureas es algo muy extendido. Entonces esto es algo que podemos estar viendo todos los días. Vemos sus estudios de laboratorio, vemos que tiene una hemoglobina glicosilada de 8, su índice de masa corporal en 30, una tasa de filtrado en 66 con una creatina de 1.2, su presión arterial un poquito por arriba de las metas, su colesterol muy por arriba de las metas. En general es un paciente que no está controlado por donde lo veamos. Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad con Miguel? Va a ser mejorar el control glucémico, va a ser ver cuál es la causa de su mareo, va a ser bajarle la presión o detectar alguna de las complicaciones. Evidentemente aquí ninguno es mutuamente excluyente, aquí la respuesta es todas las anteriores. Todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo porque es algo que no podemos dejar pasar. Entonces nos lleva a su registro de glucemias
y vemos que está teniendo muchos episodios de hipoglucemia asociados al uso de glimepirida y que por eso tiene que comer y que aún con una dosis pequeña, tanto de metformina como de glimepirida, está teniendo hipoglucemia. Entonces vamos a tener muchas opciones de tratamiento. Puede ser agregar una glitazona o quitar la glimepirida con un inhibidor de DPP-4, o podemos añadir un agonista del receptor de GLP-1, o podemos ponerle insulina, o podemos añadir un inhibidor de GLP-2. Aquí a lo mejor no hay una respuesta correcta porque varias de las respuestas pudieran ser opciones con nuestro paciente. Sin embargo, ¿por qué Trayenta pudiera ser una buena opción para Miguel? Si hablamos de la eficacia, no es eficaz. Tenemos una disminución importante, esto es de 0.7% de hemoglobina glucosilada, pero estos son pacientes que empezaban cerca de 8. Recordar, esto es bien importante en todos los estudios que hablamos de diabetes, el punto inicial de hemoglobina glucosilada. Si empiezan cerquita de la meta, pues va a perder poquito. Si empieza con 14, pues va a perder un chorro. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta siempre, y aún ahí, cerca de la meta en 8, teníamos una pérdida importante de hemoglobina glucosilada. Esto, perfil de seguridad. En el ámbito que lo veamos, desde la nasofaringitis hasta la parte cardiovascular, hasta la parte hepática, pancreatitis, renal, cutáneo, hipersensibilidad, todos los aspectos donde lo veamos es comparable al placebo. Es decir, que el perfil de seguridad es total. No hay problemas con la seguridad del uso del medicamento. Entonces, pensando en que nuestro paciente suele estar manejando, que ese es su estilo de vida, que va a tener periodos largos de ayuno, que a lo mejor no van a tener los mejores hábitos y que necesitamos tener un perfil de seguridad alto con él, decidimos cambiar la glimepirida por Trayenta, quitamos la metformina que de todos modos no está tolerando y no se la va a tomar, y ajustamos la terapia antihipertensiva, la dosis de estatina y evidentemente el estilo de vida, ese perfil, ese pilar de tratamiento que no debemos de olvidar. ¿Qué logramos a los 3 meses con Miguel? Vemos cómo su hemoglobina glucosilada disminuyó a 7.2, no tuvo ningún efecto adverso y mejoró todo el resto del perfil de factores de riesgo cardiovascular, presión arterial, colesterol, etc. Entonces esto es lo que tenemos que ver, que si a pesar de esto todavía no estamos en la meta, pero disminuimos prácticamente un 1% de lo que tenía de manera inicial y ya no tiene efectos adversos, con lo cual va a mejorar el apego, va a mejorar su tratamiento y va a mejorar su pronóstico y calidad de vida. ¿Qué aprendimos con él? Es simple, es eficaz, es seguro. Los efectos adversos van a ser algo que tenemos que considerar siempre y manejo multifactorial. No olvidar que nuestro paciente no es la glucosa, es todo lo que está alrededor. Combinaciones, que esto es importantísimo porque va a ser la menor de las veces los que utilicemos monoterapia. Esto es importante. Un solo agente a máximas dosis va a tener un beneficio limitado. Y estos estudios van a estar mucha más cantidad de estudios con la metformina, que es el agente que tiene más tiempo en el mercado. Y vemos como la dosis de metformina, 500, 1000, 1500 hasta 2000, tiene un efecto lineal y que dosis dependiente. Entre más dosis, mayor reducción de hemoglobina glucosilada. Pero tiene su tope ahí en 2000. Tenemos el 2500 y estos no fueron diferentes significativamente, pero ya no mejoró. Ya no vamos a lograr más por subirle de 2000. ¿Qué sí vamos a lograr? Efectos adversos. Lo que podemos esperar entre 1000 y 2000 es similar, pero más de 2000 vamos a disparar al doble la cantidad de efectos adversos que vamos a encontrar con la metformina. Entonces, si no nos vamos a regalarle efectos adversos por andarle subiendo a 3 de 850 al día, pues mejor utilizamos una terapia combinada que sí nos aborde más de uno de los elementos que perpetúan la hiperglucemia. Estos son los datos de Ensanud en México. Esto es la población, cómo está. 1 de cada 10 está en meta. Estos son pacientes con diabetes. 1 de cada 10 está en meta. El 90% no está controlado. El promedio de hemoglobina glucosilada en México es 9 de los pacientes con diabetes. Pues de entrada ya estamos mal. Y el 60% van a estar de 8 para arriba. Entonces, el promedio del paciente que vamos a encontrar ya se sale de lo que hablábamos hace ratito de monoterapia. Y esto es lo que venía comentándoles. Más de una vía
nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestro paciente y a facilitar el control. Evidentemente este es el pilar fundamental, pero tenemos dos intervenciones farmacológicas diferentes, sinérgicas, que lo que van a hacer es aumentar esta respuesta para que de manera temprana logremos nuestro objetivo. Y que nuestro objetivo puede variar, a lo mejor en este paciente en particular es 6.5, en el otro 7, habrá algunos que será 7.5, eso va a depender de las características de cada paciente. Pero eso es para todos. Entonces eso sí lo tenemos que buscar, de qué manera voy a hacer que mi paciente llegue pronto a la meta, porque ese efecto legado del que hablaba al principio lo vamos a maximizar si lo hacemos pronto. Hablando linagliptina con metformina, vemos cómo es sinérgico también su efecto. Vemos de manera aislada linagliptina o metformina por sí solas son efectivas, tienen una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada con respecto al placebo, pero cuando se combinan son sinérgicas y a largo plazo, que es la última barra, hasta casi 4 puntos de disminución de hemoglobina glicosilada se logró en este estudio, que ya fue una fase de brazo abierto, eso ya no fue tan controlado. Entonces estos ya fueron datos más de vida real. ¿A qué se puede deber? Una mejor tolerabilidad lleva un mejor apego y eso puede llevar que a la larga tenga una mayor respuesta en el control glucémico. Esto también lo vemos acá como este efecto sinérgico se ve separando la monoterapia de la terapia combinada y que es uno de los principales tratamientos que podemos considerar al tener el primera línea de tratamiento, que es la metformina, combinado con un tratamiento libre de efectos secundarios, efectivo y seguro, podemos tener esta sinergia y podemos tener este apoyo en el tratamiento glucémico de nuestros pacientes. Pero no solamente con la metformina, aquí tenemos también la linagliptina sola, pero la sulfonilurea, que si bien con muchos pacientes no es el ideal, la vamos a seguir teniendo y sí existe un nicho de pacientes de quienes pueden beneficiarse mucho de las sulfonilureas. Entonces no están peleados estos tampoco. Metformina, sulfonilurea y linagliptina, vemos que aún así en la triple terapia tenemos una mejoría significativa del descenso de hemoglobina glucosilada. Entonces, terapias dobles y terapias triples no están fuera del contexto, están muy consideradas dentro del esquema de tratamiento. Otra de las combinaciones muy importantes y que están tomando mucho auge por la seguridad y por la tolerabilidad es esta empagliflozina, linagliptina. Aquí tenemos unas gráficas donde tenemos a los dos fármacos y en las líneas de arriba están las monoterapias. Tenemos tanto a linagliptina acá arriba como empagliflozina a diferentes dosis y vemos como sí son eficaces, sí bajan la hemoglobina glucosilada, pero no se compara cuando los juntamos. Entonces esa sinergia también se logra con otros medicamentos y aquí tenemos esta empagliflozina, linagliptina, diferentes dosis, 10.5 y 25.5, logramos una reducción mucho mayor que la que logramos con cada uno de los componentes por separado. Entonces esta es otra de las combinaciones que podemos utilizar frecuentemente y que no nos va a aumentar mucho los riesgos, porque aquí vemos hipoglucemias, que sería uno de los principales temores a tener con nuestros pacientes. Tenemos monoterapia, combinada, todas sus dosis diferentes, todas iguales al placebo. Entonces no hay hipoglucemias con la combinación. Y graves, evidentemente, ninguna. Entonces esta podemos equivalerla al placebo. Lo que se logra con el inhibidor de DPP4 solo también se logra con la combinación empalina. Y esto lo podemos considerar en muchos de los pacientes que requieran un poquito más, como el paciente que justo vimos, que no logramos ese poquito adicional y que podamos echarle una ayuda extra sin aumentarle los riesgos. Esta es una de las principales asociaciones que son las formadoras de guías, que son lo de los americanos de endocrinólogos clínicos, y vemos cómo quiero que se enfoquen aquí. De entrada, más de 7.5% de hemoglobina glucosilada en un paciente sin tratamiento, terapia doble o terapia triple, desde el inicio. Evidentemente es la metformina más, están los DPP4, inhibidores de GLP-2 y análogos del receptor de GLP-1 hasta arriba, porque son los que tienen un perfil tanto de eficacia como de seguridad más grande. Entonces estas combinaciones que tenemos que tener en mente en nuestro paciente
promedio. No es el paciente raro, es el paciente promedio. Raro es el que está acá. Ese sí es el raro, es 1 de cada 10. 9 de cada 10 caen acá. Entonces tenemos que olvidar las monoterapias. Tenemos que empezar a pensar en las terapias dobles y triples desde el principio. Y esto nos lleva a José. José es un señor de 50 años, es abogado, sus horarios son muy irregulares, tiene diabetes desde hace poco tiempo y tiene dislipidemia. No tolera tampoco la metformina y él usa glargina 20 unidades cada 24 horas y atorvastatina. No se ha controlado bien, suele tener excursiones postprandiales y apenas le sube tantito a su dosis de insulina y empieza a tener hipoglucemias. Entonces ya no sabe cómo combinar, cómo ajustar. Tenemos su hemoglobina glicosilada de 8.4 y tenemos una tasa de filtrado normal, creatinina 0.9, presión normal, lípidos en metas. En general es únicamente la hemoglobina glicosilada la que tenemos fuera de metas. Igual que el paciente anterior, no podemos priorizar uno sobre el otro. Vamos a tener que mejorar el control glucémico al mismo tiempo que tenemos que darle seguridad, que le agreguemos sin riesgo de hipoglucemia, que es lo que le ha estado pasando, y que le reduzcamos el riesgo a largo plazo de enfermedades y complicaciones. Entonces, de manera resumida, tratamiento con insulina, fuera de metas y con hipoglucemia recurrente. ¿Qué es lo que podemos hacer con él? Agregar sulfonilurea, un DPP4, un agonista del receptor de GLP-1, intensificar la insulina, que ya vemos que esta evidentemente no, o añadir un inhibidor de GLP-2. Igual, ¿por qué en este caso jardines de PP pudiera ser una buena opción para José? Esta combinación empalina de la que estábamos hablando. Menos 1.8 en mi paciente promedio, que empieza con 9, que baja casi 2 puntos porcentuales adicionales con la terapia que esté, de hemoglobina glicosilada. Y si vemos qué tanta hipoglucemia me puede dar quien lo recibía, a quien no la recibía, fuera con insulina, con sulfonilurea y metformina, con sulfonilurea sola, con metformina, no hay diferencia en la tasa de hipoglucemias. Entonces no vamos a aumentar la tasa de hipoglucemias que nuestro paciente pueda tener por agregarle este tipo de tratamiento, a pesar de que esté con insulina. Entonces, sin temor, podemos empezar a utilizar este tipo de combinaciones. Ya tendríamos una terapia triple, insulina más otros 2 fármacos orales, con lo cual agregamos esta dosis con la misma dosis de insulina, que finalmente tanto la parte de la linagliptina como de la empagliflozina nos van a permitir que esas excursiones postprandiales que está teniendo y que están perpetuando su hemoglobina glicosilada alta disminuyan y logremos la meta de tratamiento con él. Y evidentemente la terapia no farmacológica. Paciente hospitalizado, que es otro tema muy amplio y que no se ha abordado suficientemente porque nos quedamos con si está hospitalizado, insulina basal bolos y se acabó. Eso fue una pregunta de investigación en un centro muy grande. El principal exponente de esto es el doctor Gutiérrez, que está en Atlanta. Es uno de los principales de la Asociación Americana de Diabetes y de la formación de las guías de esta sociedad. Hizo este estudio donde a la mitad de los pacientes los trató igual con el basal bolo cuando entraban al hospital, y a los otros, a la otra mitad, con mitad basal bolo y a la otra mitad, su dosis de glargina que estaban utilizando se la redujo a la mitad y le agregó linagliptina 5 miligramos al día. Que son estos 2 brazos, que son pacientes que entraban a cirugía por algo no cardíaco y que no estaban ni con sepsis ni con alguna cosa que fuera causa de descontrol glucémico, sino que era una cirugía electiva y que podíamos más o menos considerar que esa respuesta iba a tener nuestro paciente en casa. Esto fue la eficacia que encontró. En cuanto a control glucémico, igual. Ninguna diferencia basal bolos contra usar la mitad de dosis de glargina con linagliptina. Pues si no hubo diferencia en ese sentido, acá sí la hubo. Hipoglucemias notablemente diferente. Entonces, sabemos que hipoglucemia en el hospital igual a mayor mortalidad. Si disminuimos tasa de hipoglucemias, vamos a disminuir mortalidad también. Entonces, este es un punto importantísimo a considerar, pero no es el único. El otro es cómo llevo al paciente y cómo llevo el entorno de trabajo en el hospital. ¿Qué trabajo de enfermería voy a requerir? ¿Qué vigilancia voy a necesitar? Y la dosis de linagliptina con glargina requirió
una sola glucometría al día y una dosis de administración de insulina al día, y los otros eran mediciones pre y postprandiales de agregaciones capilares, más aplicación de al menos 3 dosis de insulina. Entonces, esa es una diferencia muy amplia en lo que le vamos a cargar el trabajo a enfermería, que muchas veces nos va a retrasar y no lo va a hacer a sus horas, y va a estar siendo un relajo porque no lo vamos a poder controlar los tiempos, y mejores condiciones para el paciente. En vez de picarlo 5 veces, lo vamos a picar una. Entonces eso también para el paciente termina siendo mejor y con mayor seguridad. Entonces, si bien el control glucémico no cambió, el entorno completo sí lo hizo. Y los grupos especiales, aquí hablamos pacientes geriátricos y disfunciones orgánicas, y aquí hablando de la disfunción hepática vemos que incluso en dosis única o ya dando dosis por un tiempo más largo, que fueron 12 semanas aquí de tratamiento, disfunción leve, moderada o grave del hígado, no hubo diferencia con los pacientes sanos. Entonces no se va a acumular en el hígado por tener disfunción hepática severa o casi terminal, no va a alterar el funcionamiento de la linagliptina y la podemos utilizar de manera segura. Y eso lo vemos acá, donde no requiere ajuste de dosis renal, se puede utilizar en insuficiencia hepática, sí, sin estrellitas y sin alguna otra consideración. Aquí hablando de los efectos adversos que podemos esperar en pacientes con alteraciones hepáticas y sin alteraciones hepáticas, a lo mejor están muy chiquitos los números, pero se los resumo, no hay diferencias. No hay diferencias con el placebo en ninguno de los renglones, en ninguna de las complicaciones que se evaluaron, que fueron desde cualquier evento adverso, que podía ser desde un rash simple, hasta muerte o mayor hospitalización. No hubo diferencias. Entonces, con o sin alteraciones hepáticas, el uso de linagliptina es seguro. Y esto es lo que vemos acá, excretado por vía biliar sin ser degradada, por lo cual no implica un trabajo del hígado y es lo que lo hace seguro. Por eso no tiene interacciones, no se va a acumular como vimos en la primera gráfica, y hay pocos medicamentos aparte de la insulina que se puedan utilizar en un paciente con este perfil. Hablando del riñón, vemos aquí la excreción renal de las diferentes moléculas inhibidoras de DPP4, y tenemos, desde aquí podemos sospechar qué va a pasar con la linagliptina y con los demás. Entonces, una excreción del 5% únicamente por vía renal, a diferencia de los demás que están entre el 75 y el 87%. ¿Qué es a lo que nos va a llevar? Que el uso en insuficiencia renal no va a requerir ajustes de dosis. No vamos a tener que andar viendo cuánto filtrado glomerular tiene, a ver qué tanto le bajo, a ver qué tanto le subo, a ver si ya le puedo dar o no le puedo dar. Ahí solamente se la damos y nos despreocupamos. Y eso lo vemos acá también. Pacientes con disfunción leve, moderada, grave, incluso en la enfermedad renal crónica terminal, ya con sustitución renal, el recuadro gris es cuando supera el doble de la concentración sérica de la tasa normal. Y vemos aquí linagliptina como en ningún caso lo supera. Sitagliptina lo empieza a superar desde disfunción moderada, lo mismo que vildagliptina y lo mismo que saxagliptina. Entonces tenemos acumulación de metabolitos con cualquiera de las otras moléculas, no así con linagliptina en pacientes con disfunción renal. El otro punto que tenemos que valorar más que nunca la seguridad cardiovascular. Este análisis se hizo ver qué tanto impacto podía tener o no los inhibidores de DPP4 en pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida. Y ver el MACE de 3 puntos y ver los secundarios clave como muerte o enfermedad renal terminal o disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular en pacientes con uso de linagliptina. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues no hay diferencia. El placebo y la linagliptina no aumentaron evidentemente la tasa de eventos cardiovasculares, este MACE de 3 puntos y los puntos secundarios. Entonces, seguro en el riñón, seguro en el hígado, seguro con problemas cardiovasculares. Y esto nos lleva a que sin ajuste de dosis, independientemente de la función hepática, de la función renal, del peso, de cuánto tiempo de duración de enfermedad, de la etnia o pacientes geriátricos, podemos utilizar terapias como linagliptina o como empagliflozina porque tienen un amplio rango de seguridad y de eficacia. Y hasta aquí. Entonces aquí quisiera también abrir el micrófono con ustedes, hacer esto una charla donde podamos discutir también sus puntos de vista y poder hacer esto más interactivo. Doctor, aprovechando las preguntas,
nosotros varios de nuestros compañeros trabajan en secretaría y nosotros tenemos el medicamento de linagliptina como posibilidad para nuestros pacientes. La duda sería, ¿en qué momento, si ya lo tengo con un tratamiento, puedo cambiarle a la linagliptina y cómo lo voy a hacer? La respuesta es muy fácil. A quien sea, en cualquier momento se le puede iniciar, porque no tiene contraindicaciones prácticamente, no tiene limitaciones de uso por disfunción orgánica o por disfunción de algún otro sentido, seguridad muy amplia, y sobre todo en pacientes que empiezan a tener riesgos de hipoglucemia y que estamos utilizando hipoglucemiantes que puedan sí tener esa complicación, como lo son las sulfonilureas, que tenemos un amplio uso. Si tenemos un paciente bien controlado con sulfonilureas no está mal, pero es común que empiecen a fallar el tratamiento con sulfonilurea o que empiecen a tener hipoglucemias y que entonces empiecen a tener una alta variabilidad glucémica, y en ese caso está perfectamente indicado poder utilizar linagliptina como sustituto, bien llevando también ver la manera de que pronto se vea que no haya un desajuste, porque con cualquier cambio de tratamiento que hagamos tenemos que valorar de manera temprana cómo se hizo, y eso es con el automonitoreo de glucosa de nuestro paciente. Entonces, asociado a eso, pero en cualquier paciente se puede considerar. La única terapia donde no se combina el inhibidor de DPP4 son los análogos de receptor de GLP1, entonces la única combinación que no. De ahí fuera, todas las demás. Entonces, en cualquier paciente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, aprovechando, una duda que siempre me sale con la resistencia a la insulina. Yo he visto pacientes que después de 10 años siguen con 108 en ayuno, 110, no sé, después de 10 años siguen igual, están igual de gordos, no llevan dieta. Entonces mi pregunta es, ¿qué porcentaje de pacientes con resistencia a la insulina se hacen diabéticos y cuántos no? ¿O todos van a ser eventualmente? Sí, eso es muy interesante, porque hay muchos de los pacientes que podemos catalogar como pacientes con prediabetes que nunca progresan y que siempre se mantienen allí y que sus hábitos son malos y que, así justo como platican, y que se mantienen. Habrá los que sí progresen, incluso habrá los que regresen y que estén bailando entre la normalidad y las cifras de prediabetes. Pero pues ese es un volado que yo no me aventaba. Es un volado que no hay estudios a corto plazo, porque para poder determinar eso son estudios que se necesitarían 20-25 años de seguimiento para saber qué es lo que va a pasar exactamente. Pero sí, la progresión está calculada entre un 20 y 30% de los pacientes que estén en prediabetes que sí van a estar progresando directo, un 5-7% que van a regresar y muchos otros que van a estar navegando allí. Pero a saber, a priori no se puede. Entonces, yo sé que ya con cierta elevación de glucosa, ya estoy teniendo una reserva pancreática disminuida. Para que tenga unas elevaciones mínimas de la glucosa postprandial, que es la primera que se eleva, ya tengo un 30-40% de reserva pancreática nada más. Diagnóstico de diabetes ya queda como un 20-25%. Entonces, yo sé que mi reserva pancreática está disminuida. Por alguna razón no está avanzando en este paciente, pero pues yo no me voy a aventar el volado de nada, ahí sí te vas a quedar, porque quién sabe. Y entonces a ese paciente que sí progresó va a terminar alguna complicación que se pudo prevenir antes y que va a ser difícil saber a quién sí y a quién no antes, pero pues ante la duda y ante la seguridad de las cosas con las que podemos contar, mejor tratar. Buenas noches, doctor. Disculpe, la mejor hora para elegir para la administración del Trayenta y que dé mejores resultados, ¿cuál es? Con Trayenta, así como vimos, la actividad farmacológica realmente se recomienda en la mañana, pero puede ser a cualquier hora. Al tener un efecto que mantiene una inhibición de más del 80% de la enzima DPP4 durante 24 horas,
La única recomendación sería que sea más o menos en el mismo horario todos los días. Si nos vamos a las recomendaciones del IPP, a lo mejor va a decir en la mañana, pero de vida diaria puede ser a cualquier hora la administración, siempre y cuando sea un horario más o menos regular, y los resultados pueden ser similares. Con los alimentos antes, después. Esa es otra gran ventaja, independiente de eso. Puede ser antes, durante, después, y la diferencia clínica real que vamos a encontrar no hay. Entonces, como el paciente le acomode más, va a tener un mejor apego. Entonces, si el paciente dice, es que a mí me acomoda después del alimento, está bien que se lo tome después. A mí me acomoda en la noche, está bien que sea en la noche, porque va a tener un efecto de 24 horas y no voy a preocuparme porque haya variabilidad o porque el efecto mayor sea al principio y no al final. Entonces, si algo va a mejorar el apego al tratamiento del paciente, eso va a tener una mejor respuesta que si se la doy a tal hora específica del día. Gracias. Bueno, ya sin tener otra pregunta, quiero agradecerle al doctor Juan Rosas el que haya estado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Le tenemos un pequeño detallito